Ya estamos hablando con nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira en su columna de Asuntos Internacionales y que además hoy nos propone, más allá de aludir a la situación política en los Estados Unidos, recordemos que el 3 de noviembre son las elecciones en ese país. Bueno, se están cumpliendo 44 años de un acontecimiento histórico, bueno, de alta importancia a propósito del hostigamiento autoritario que sufrió el continente y nuestra región, pero además que te tuvo a ti como muy cerca desde muchas perspectivas, incluso la geográfica. ¿No es así, Juan Raúl? Buen día, bienvenido. Exactamente, buen día. Estaba escuchando la información que estabas dando porque el CH es mi municipio. En realidad no es mi municipio porque yo vivo en el centro hace bastante tiempo, incluso ahora me mudé, pero dentro del centro. Pero desde el año 71 nunca cambié mi credencial. Siempre voto ahí. Vivíamos en Positos en ese momento, entonces mi municipio es el CH. Ahora, no conozco en detalle, es más, me informo a través de lo que estabas diciendo de este problema, pero cualquiera que sean las tensiones que se han vivido en la campaña departamental del Uruguay, es de guante blanco al lado de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El presidente Trump viene levantando la apuesta, como era de esperarse, levantó mucho el candidato Biden, el ex vicepresidente y candidato demócrata, después de la convención demócrata. Luego levantó, después de la convención republicana, el candidato y actual presidente Donald Trump. Por más que la ventaja está por encima del margen de error en todas las encuestas, yo tengo la impresión de que siempre hay margen para una sorpresa y que va a terminar siendo un cabeza a cabeza. Es más, es tan complejo el sistema electoral americano que hay encuestas que le dan ganando por amplio margen a Biden, pero dan un cabeza a cabeza en el colegio electoral. Porque recordemos, como hemos dicho tantas veces, que hay estados donde el que gana por un voto se lleva todos los votos electorales, hay estados donde es una repartición proporcional a los votos obtenidos, la cantidad, y la elección es indirecta, es un colegio elector. En realidad la gente ni sabe quiénes son los miembros del colegio elector, pone Donald Trump o pone Joe Biden, pero formalmente lo que está eligiendo es un colegio elector. Ya pasó la elección pasada, que Hillary Clinton tuvo más votos que Trump, pero Trump fue electo presidente. Bueno, pero en medio de esto, no sé, si uno lo razona con una lógica nuestra, daría la impresión de que cada levantada de la apuesta de Donald Trump perdería. Pero lo que hay que ver es qué efecto hace, primero en el elector norteamericano, y segundo, en los que siempre definen la elección, que son las minorías que no votan y que si votan al Partido Demócrata. En esos dos franjas de indecisión, llamémosle, o de incertidumbre es más apropiado, se va a definir la elección. En los últimos días, Donald Trump lanzó acusaciones muy severas contra una funcionaria que era la asesora en los temas de coronavirus del vicepresidente Pence. Curiosamente, en solidaridad, bueno, el vicepresidente Pence es vicepresidente de Trump, le pidió la renuncia. Inmediatamente todo el equipo de asesoramiento del presidente Pence en materias de salud renunció en solidaridad y ayer hicieron declaraciones muy duras procurando demostrar o demostrando que las acusaciones de Trump eran falsas. Algunos de ellos cuentan, por ejemplo, que en una reunión Trump dijo que sí creía que el coronavirus era muy peligroso, pero que él temía que le hiciera perder la elección y por lo tanto iba a desconocer los resultados. Otro de ellos contó ayer en la cadena CNN en inglés, que digo en inglés primero porque no sé si salió y alguien puede haberla visto en español y decir, no, yo no lo vi esto. Pero además tienen orientaciones políticas distintas, ¿no? Mucho más conservadora en español y mucho más liberal en términos americanos, o sea, más progresista la del inglés, curiosamente. Pero lo cierto es que
Incluso la cadena sacó declaraciones una grabación del día de ayer, donde Trump decía que él lo único que le servía el coronavirus es que se ponía alcohol en las manos porque no le gustaba darle la mano a la gente. Bueno, en medio de todo eso, falleció, lo decíamos ya en el programa pasado, una miembro, la más antigua, de la Suprema Corte de Justicia. Ahora la polémica entonces está centrada en que ante la incertidumbre del resultado electoral, por más que tenga las potestades constitucionales, sí es pertinente que sea el presidente Trump el que haga la propuesta al Senado para la confirmación de un nuevo miembro de la Corte de Justicia, o esperar a ver cuál es el resultado electoral. Porque sea quien sea que nombre, puede ocurrir que nombre un presidente al que le queda hasta el 20 de enero de mandato a un miembro de la Corte Suprema de Justicia que, si es joven, puede llegar a estar 20, 25 años en el cargo, porque allí el cargo termina con el fallecimiento. Bueno, esto ha generado una polémica tremenda en Estados Unidos, máxime cuando el expresidente Obama, muy poco antes de terminar su mandato, pudo haber designado un miembro de la Corte Suprema de Justicia y le pareció que un presidente que le quedaba poco mandato no correspondía, por más que fuera legal. Entonces, bueno, en ese ping-pong, en este momento se está desarrollando una de las campañas electorales de mayor tensión y confrontación personal. El candidato a la vicepresidencia está haciendo un esfuerzo muy grande por justamente dar una imagen de tranquilidad, de serenidad, a veces muy a la defensiva, pero por ejemplo, Trump dice es un socialista, marxista, radical, a favor del terrorismo. Entonces él aparece muy sereno, con cara de bueno, y dice, bueno, ¿a usted les parece que yo soy un partidario del terrorismo de ultraizquierda? Es decir, no deja de ser de todas maneras una campaña electoral donde la ofensiva la ha tomado la presidencia y con un perfil bajo el candidato opositor está muy a la defensiva. Creo que vamos a ver un bandera verde y que van a ser muy poco predecibles los resultados a medida que nos acerquemos al 3 de noviembre. Bien, habrá que seguir de cerca eso. Juan Raúl, nosotros quisiéramos que también nos cuentes algo, porque acaban de cumplirse 44 años del asesinato, del atentado Orlando Letelier. Me gustaría que lo contextualizaras y, aunque para vos naturalmente implique llover sobre mojado, ¿de quién hablamos cuando hablamos de Letelier? ¿De qué época estamos hablando? Y además, ¿qué hacías tú por aquellos lugares, verdad? Sí, Orlando Letelier había sido el primer embajador que tuvo el gobierno de Salvador Allende en Washington. Eso explica por qué eligió como lugar de exilio los Estados Unidos. Tenía una gran influencia, conocimiento del terreno, de cómo se hace el trabajo político. Para mí fue en ese sentido un maestro, porque era lo que yo quería ser muy joven cuando llegué a Estados Unidos después de la muerte de Selmar Michelini y el Toba Gutiérrez. Pero después él regresó a Chile durante el gobierno de Allende y fue primero ministro de Relaciones Exteriores, y cuando empezaron a quemar las papas fue el último ministro de Defensa que tuvo. Ser ministro de Defensa de Salvador Allende en el año 73 implica ser un hombre de mucha confianza del desaparecido presidente chileno. Es decir, era un cargo muy sensible porque ya habían rumores de botas en los cuarteles, de paso de bota en los cuarteles. Entonces era un hombre muy allegado directamente a Salvador Allende, y por más que siempre perteneció al Partido Socialista, era un hombre muy respetado por lo que después fue el abanico de oposición a la dictadura de Pinochet, que iba más allá de aquellos que apoyaban a Salvador Allende. Incluía también, por ejemplo, a la Democracia Cristiana. Estuvo preso mucho tiempo, Lilia Rawson, y finalmente, cuando fue dejado en libertad, quizás también por presión de Estados Unidos, porque era incómodo, aunque era un gobierno
bueno, que después se demostró haber estado involucrado en el propio golpe de Estado, era incómodo ante los senadores liberales y diputados demócratas, etcétera, demostrar que podía estar preso Orlando Letelier, quienes todos ellos conocían personalmente. Orlando, que después que llegó a Washington, se transformó en una especie de embajador paralelo, de un embajador de la oposición. Y políticamente era quizás la única figura que podía aglutinar en una apertura democrática a el conjunto de la oposición a la dictadura. Un hombre muy respetado, muy querido, muy querible. En esos momentos yo me separo de mis padres, que se van a Londres, y yo me quedo en Estados Unidos, con el deseo de ser un pichón de Orlando Letelier, es decir, que él quizás jugó un papel muy importante en que yo identificara que había un trabajo político para hacer en Estados Unidos y quisiera vivir mi exilio allí. El 18 de septiembre es la fiesta nacional chilena. Él hacía la contrafiesta, digamos, la fiesta opositora, digamos, pero invitaba a figuras del mundo político, artístico, cultural, académico de los Estados Unidos. Y el 18 de septiembre, hace 44 años, del año 76, nosotros ya no nos conocíamos de antes, habíamos estado en algunos seminarios con mi padre, junto a él, el último en Oaxtepec en octubre, México, octubre del 75. Bueno, él me había ofrecido la palabra correcta, pero además he puesto en desmérito acá en Uruguay, es una pasantía. En inglés se dice internship, ¿no? Es como un contrato temporal que implica trabajar y formarse, ¿no? Educarse en la tarea. En su oficina del Instituto de Estudios Políticos, que era el que él dirigía, un instituto financiado por una fundación sueca, era todo un edificio cerca de la Plaza Dupont Circle, 1901 de la calle Q noroeste, mira qué memoria que tengo. Y en realidad él me ofreció eso el 18 de septiembre, que sí que yo trabajé el 19, el 20 y el 21, él muere, y junto con él muere Ronnie Moffitt, que era la que compartía el escritorio no en el sentido del despacho, sino del mueble físico, esos escritorios que son para dos personas, una frente a la otra. Su marido, el marido de Ronnie Moffitt, venía en el auto, pero salió ileso. Ronnie murió en el sanatorio, mi compañera de trabajo, y Orlando Letelier murió en el acto, porque le habían puesto una bomba de detonación a control remoto justo abajo de su asiento. Uh-huh. Yo lo único, por más que es muy personal lo que voy a decir, es que más allá de la tragedia para el pueblo chileno, la tragedia para su familia, al lado de la cual estuve cada minuto, para mí fue tremendo, Alejandro, porque yo me doy cuenta ahora, con el paso del tiempo, que entre los tantos elementos que habrán jugado en mi decisión de vivir en Estados Unidos, debe de haber estado presente también que yo pensaría, bueno, hasta acá no llegará el brazo del horror, esto se termina antes. Sí. Y sin embargo, bueno, tenía que llorar la muerte de mi jefe. Termino con esto. Llorar literalmente, yo que creía que nunca había vuelto a llorar desde aquellos crímenes de Buenos Aires, ahora encontré, cualquier oyente, o quiero decirlo en lenguaje genérico, los oyentes y las oyentes, y les oyentes, como se dice ahora, pueden ir a Google y poner muerte de Letelier, video CBS, y aparece el noticiero de esa noche, que yo nunca lo llegué a ver porque estaba en el velatorio, y en ese noticiero aparece la conferencia de prensa donde se anuncia su asesinato, y aparezco yo muy jovencito, y por el medio de la conferencia de prensa, yo nunca lo he visto, repito, me quiebro y me seco algunos lagrimones que empiezan a derramarse. Hoy, mientras que estamos hablando, hace 44 años de su entierro. Su entierro para mí fue una cosa muy impresionante por el momento que estábamos viviendo todos los que lo queríamos, pero además porque delante de su féretro venía una camioneta muy artesanalmente
instalado en ella un altoparlante, y Joan Baez, a quien conocí en esas circunstancias y de quien luego pasé a querer entrañablemente, cantando en inglés y en español, saltaba de un idioma al otro indistintamente, cantando el No nos moverán, en inglés We Shall Not Be Moved, una canción que había inspirado un discurso del también asesinado líder negro Martin Luther King. Uh-huh. Bien, ¿qué ha pasado a propósito de la investigación de ese crimen? Bueno, en el momento que se hace el anuncio, ayer yo lo veía en este programa el informativo de la CBS, la oposición chilena y todos nosotros decíamos, bueno, fue... Porque además el auto explotó frente a la residencia del embajador chileno. Entonces, a control remoto, todo el mundo decía, fue desde la Embajada de Chile. Yo te confieso que no creía mucho. Me parecía una cosa más como una consigna, como un símbolo, como una metáfora, que una realidad. Sin embargo, en el juicio declara el autor material que se amparó en el beneficio del acusado que ayuda, y por lo tanto en Estados Unidos se le da un cambio de identidad, se le protege su vida, etcétera. Michael Townley, el autor material del juicio, declara que él oprimió el botón de la bomba en el momento que pasaba el coche justo enfrente a la Embajada de Chile. Luego se pidió la extradición de todos los autores intelectuales, no materiales. Yo recuerdo el pedido de desafuero, me traicionó el inconsciente, no fue ninguna picardía. El pedido de extradición del general Pinochet y del general Contreras. Obviamente el de Pinochet estaba amparado por ser jefe de Estado y el de general Contreras nunca se materializó. Pero sí quedó demostrado en una película maravillosa sobre la muerte de Letelier, hecha por Saúl Lando, el cineasta americano que también trabajaba en el Instituto de Estudios Políticos que dirigía Letelier, que hace un documental que repasa toda la investigación y cómo la justicia americana llega a determinar que fue una de las primeras víctimas. En el año 76 fue cuando empezó a operar el Plan Cóndor, de los cuales también fueron víctimas Gutiérrez Ruiz y Michelini, y en cuya lista figuraban otros 3 uruguayos que eran mi padre, Hugo Cores y Enrique Erro, que por suerte fueron advertidos a tiempo por las autoridades de los países donde estaban asilados. Bien. Bueno, Juan Raúl, te mando un abrazo grande y contigo nos reencontramos la semana entrante, ¿no? El miércoles que viene, y me contás después por teléfono qué pasó con esta, que yo no sabía, en mi municipio no sabía que había surgido esta controversia. No, es que acaba de surgir en las últimas horas, fue sobre la tarde de ayer, según tengo entendido. O sea que yo ahora, además de analizar noticias internacionales, me informo de las nacionales en tu columna, una maravilla. Bueno, estamos... Bueno, un abrazo muy grande. Aprovecho este comentario tuyo para decir que estamos tratando de comunicar con Andrés Abt, del mismo modo que lo hicimos con Mariano Arana, para que, bueno, en fin, nos dé su versión sobre los hechos, ¿no? Gracias. Un abrazo muy grande. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino.